Bueno, entonces vamos a continuar un poquito con la clase de control de gestión, con la metodología de control de gestión, que de alguna manera con Rolando ustedes vieron uno de los registros más importantes que forman parte de esta metodología. ¿Qué registro vieron? Y la clase pasada que vimos toda la introducción a la contabilidad, ¿no? Exacto, todo esto está integrado. ¿Qué registro vieron con Rolando recién? El inventario. Perfecto, bueno, vamos a ver que todo lo que vamos viendo de alguna manera se va entrelazando y cuando terminen la cursada van a por ahí integrar todo el conocimiento. Acá tenemos varias publicaciones útiles a la hora de trabajar en el control de gestión. Este librito, que es Introducción al cálculo de costos agropecuarios de Guillermo Frank, que todavía Guillermo Frank vive y es el padre de alguna manera de la administración agropecuaria. Este es el que sistematiza de alguna manera los costos y es uno de los primeros en introducir o de meterse de lleno en lo que es costos agropecuarios. Después, bueno, esta publicación del INTA, que es Indicadores Económicos para la Gestión de las Empresas Agropecuarias, esta revista que es la de los grupos CREA, que también tienen una forma o un abordaje novedoso, innovador, para el cálculo del control de gestión, para la metodología del cálculo de control de gestión, y la revista Márgenes Agropecuarios, que para nosotros es la revista, es como indispensable a la hora de trabajar en la administración agropecuaria. La verdad que es muy raro que cualquier empresa administradora no tenga o no esté suscrita a Márgenes Agropecuarios porque es muy completa. Bueno, volvemos al dibujito de las etapas de control de gestión que ustedes ven desde el primer día de la materia. Tenemos, nosotros estamos situados acá ahora. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar con lo que es control de gestión, vamos a trabajar con datos pasados y vamos a necesitar de los registros. Ese registro, todos los registros, de los cuales ustedes ya vieron uno muy importante que es el inventario. Y la otra etapa del control de gestión sería hacia el futuro, ¿sí? En este caso estaríamos trabajando en el planeamiento y estaríamos trabajando con datos estimados. Ahora vamos a ver nuevamente esto en contexto. ¿Cuáles son los objetivos del análisis empresarial? Para lo que es control de gestión, se va a nutrir de una contabilidad clásica que en realidad la trabajan desde el punto de vista contable, desde el punto de vista de los contadores que hacen análisis empresarial de control de gestión agropecuario, y nosotros que nos volcamos más a una contabilidad simplificada, que de esto tuvimos la clase anterior con Valeria, y también se usa, o los que pertenecen a los grupos CREA. ¿Saben lo que son los grupos CREA? ¿Alguna vez escucharon nombrar los grupos CREA? ¿No? Sí. Ah, bueno, bien, entonces preguntaba por las dudas que tenía que explicarlo. Bueno, los grupos CREA, como grupo, ha desarrollado un análisis o un abordaje de gestión que en sus orígenes era más parecido a una contabilidad simplificada. Hoy, en el año 2020, creo,
hicieron una reforma y se fueron un poquitito más a trabajar con una contabilidad más clásica, acercándose mucho más a lo que es la contabilidad llevada por los contadores especialistas en análisis empresarial agropecuario. Y para el planeamiento, ¿qué utilizamos? Presupuestos de empresa, la revista Márgenes Agropecuarios y modelos de costos de márgenes por actividad. Entonces, para el control de gestión, repito, y no me canso de repetir, se calcula sobre los datos pasados, sobre datos reales. Entonces, sí existen variaciones de inventario, sí existe todo el inventario y esas variaciones que ustedes calcularon numéricamente con Rolando hace un ratito. Sí existen variaciones de inventario, sí existen diferencias de inventario. Cuando trabajo en el análisis empresarial para el planeamiento, como trabajo con presupuestos, como trabajo con modelos y como trabajo con datos estimados, no existe diferencia de inventario, porque los modelos justamente no dan lugar a la existencia de variaciones de inventario. Volvemos. En un modelo, cuando trabajamos en planeamiento, estamos trabajando con datos estimados. En un ejercicio, cuando trabajamos con control, estamos hablando de datos reales. Variaciones de inventario en el modelo no se consideran. Acá sí, se consideran los incrementos y las mermas. Los resultados por tenencia no se consideran en un modelo, sí se consideran en un ejercicio. ¿A qué me refiero por resultado por tenencia? Es cuando nosotros analizamos que de pronto nos sobró algún fertilizante, por ejemplo, y por el solo hecho del incremento del precio de ese fertilizante desde el momento que se compró hasta el fin del ejercicio, yo tengo un resultado por tenencia. Sí, seguramente en nuestro país lo que pasa es que se incrementan los precios, entonces ese resultado por tenencia es positivo. Hay que ver después cuánto descuenta el resultado por inflación, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero también podemos tener resultados por tenencia negativos. Por ejemplo, si yo tenía una sembradora, por ejemplo, valuada en el inventario a, no sé, $10.000, y después resulta que la vendo, al venderla, al fin del inventario, me queda una diferencia negativa. ¿De cuánto? De menos $10.000. Pero yo la vendo y en lugar de sacar $10.000, saco $9.000. Entonces yo tengo una pérdida por una venta de menor valor, o sea, la vendí a menos precio que a la que la tenía valuada en el inventario. Entonces, en ese caso, el resultado por tenencia es negativo. El resultado por tenencia puede ser positivo o negativo, ¿sí? En el caso de un modelo, las amortizaciones son amortizaciones medias, y en el caso de un ejercicio se considera la depreciación real del ejercicio. En el caso de gastos de mantenimiento de las maquinarias e instalaciones, cuando ustedes vean la metodología de costo de maquinaria, perdón, cuando ustedes vean la metodología de costo de maquinaria, van a estimar los gastos de conservación y reparación de las maquinarias con un coeficiente. Bueno, ese coeficiente les va a dar un valor aproximado. En un ejercicio, cuando yo trabajo en control de gestión, lo que voy a poner es exactamente los gastos que se incurrieron en esa maquinaria. En cuanto a los ingresos, el modelo estima un valor de la producción, ya sea por precio o por rendimiento. Tiene dos estimaciones.
en el caso de un ejercicio, surge de la venta de productos, de bienes de cambio y de bienes durables. En los egresos se originan de gastos estimados del ejercicio, y en el caso de, en un modelo, los egresos se originan de los gastos estimados del ejercicio, y en un ejercicio normal, los gastos o los egresos son derivados de compras, de pagos de servicio, de pago de insumos y de pago de bienes durables. Bueno, después en cuanto al plazo de análisis, tenemos corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo lo que consideramos es que la estructura o la infraestructura no puede ser modificada, ¿sí? Entonces, es por eso que en el corto plazo, cuando trabajamos en un margen bruto, asumimos que los costos indirectos, los costos de la infraestructura, no forman parte del margen bruto. En el caso de un plazo de análisis de largo plazo, estimamos que esta infraestructura sí puede ser modificada, entonces todos los costos serían costos directos. A ver, ¿qué dice acá? Un periodo de duración corto plazo que permita a una empresa hacer cambios en sus niveles de producción, ¿no? Con la capacidad instalada. Y en largo plazo no existen factores fijos, ¿no? La empresa puede realizar las inversiones requeridas para adaptarse a las condiciones de mercado. Normalmente a largo plazo hablamos de más de 5 años, 4 o 5 años, y corto plazo 1 o 2 años. Y en cuanto a la profundidad que vamos a hacer del análisis, puede ser un análisis global de la empresa, ¿sí? Entonces nos va a dar un resultado global, un análisis por departamentos. El objetivo del análisis global es conocer el resultado integral de la empresa, si gana o pierde dinero. Normalmente, cuando ustedes van a una empresa nueva y quieren hacer un control de gestión, si tienen un montón de registros, cosa que en general no pasa, bueno, sí van a poder darse el lujo de hacer análisis por departamentos y por actividades. Pero en líneas generales, cuando uno toma una empresa y quiere hacer un control de gestión, lo que puede aspirar como primer análisis es un análisis global, en el cual, bueno, yo tengo una idea si la empresa gana o pierde dinero. Todo esto depende, por supuesto, de la disponibilidad de registros. Por actividades, es en pesos por año, puede ser en pesos por unidad de recurso, como por ejemplo en pesos por hectárea, en pesos por unidad de producto, por ejemplo en pesos por litro de leche, en pesos por kilo de ternero vendido, en pesos por tonelada de producto vendido. Por departamentos, entonces el objetivo es conocer si algún departamento, ¿a qué le llamamos departamentos? Después vamos a ver igual el análisis por departamentos. Hoy nos vamos a concentrar específicamente en el análisis global. Pero por departamentos lo que hace es un intermedio, porque agrupa por ejemplo, el departamento de Agricultura, y a su vez ese departamento de Agricultura tiene distintas actividades. Agrupa el departamento Ganadería, agrupa el departamento Maquinarias, por ahí, y agrupa el departamento Estructura. Entonces, es un análisis intermedio entre el análisis global, que solamente me da un resultado si gana y pierde, y el análisis por actividades, que es el más completo de todos, ¿sí? Es el que me permite comparar actividades dentro de la empresa o con otras empresas similares, siempre y cuando tengan la misma tecnología. Entonces, el análisis global, el indicador económico que me da es la utilidad del ejercicio. El análisis por departamento, el indicador económico que me da es el resultado por departamento o la utilidad por cada uno de los departamentos.
Y cuando hago análisis por actividades, los indicadores que tengo son margen bruto, margen neto y costos de producción. Por ejemplo, el margen bruto dentro del control de gestión, ¿cómo lo ubicamos? Como indicador para control de gestión, como profundidad de análisis es por actividad, ¿sí? En pesos por unidad de recurso, en pesos por hectárea, por ejemplo, y con un plazo, a corto plazo. Entonces, esta sería la herramienta de margen bruto explicada desde los indicadores, desde la profundidad del análisis y desde el plazo. ¿Y hay variación de inventario en el margen bruto de control? Sí. O recuerden que nosotros vimos margen bruto, pero lo vimos como herramienta de qué parte de la gestión empresarial. Planeamiento. Perfecto, muy bien, la vimos como herramienta de planeamiento, porque trabajábamos con valores estimados. Ahora, el margen bruto, y lo habíamos dicho también, el margen bruto también puede ser una herramienta o un indicador económico para la etapa de control. Pero en este caso, en la etapa de control, se va a concentrar en trabajar con datos reales y también se va a concentrar en trabajar con variaciones de inventario. Esto después lo vamos a recalcar cuando hagamos el análisis del control de gestión por actividades. Recalcar que muchas veces ustedes en los análisis se olvidan de hacer las diferencias de inventario. En el caso, por ejemplo, de ganadería, la diferencia de inventario de hacienda. O sea, hacen ingresos menos costos de la ganadería y se olvidan de la diferencia de inventario. Eso lo tienen que tener muy presente cuando se trabaja con margen bruto en control de gestión. Control de gestión tenemos, bueno, básicamente necesitamos datos para hacer control de gestión, y para los datos necesitamos registros, o sea que si ustedes van a trabajar en una empresa, esto es fundamental, fundamental. Y como el registro ya se dio, y lo dijimos, los registros y también el plan de cuentas contable va a estar adaptado a cada una de las, si bien hay un modelo de registros, cada empresa decidirá cuáles son los registros que le conviene llevar y cuáles no. También por una cuestión de tiempos, de costos, hay registros que son fundamentales y hay registros que son accesorios. Por supuesto, si ustedes me preguntan, cuanto más registración, mejor, pero también más registración implica más tiempo implica más mano de obra implica más gasto de personal. Y muchas veces hay empresas que no se pueden dar el lujo de tener tanto gasto de personal. Entonces, bueno, los registros son acordes a la dinámica de la empresa y las características de las empresas. Lo que vamos a ver entonces, hoy nos vamos a concentrar en la metodología del control de gestión. Y bueno, ¿para qué sirve el control de gestión? Para comparar, para hacer un análisis de la empresa, para comparar tanto la empresa horizontal como verticalmente. Verticalmente me refiero a años anteriores. Horizontalmente me refiero a empresas de la misma tecnología que se puedan comparar, ¿sí? Para hacer un análisis exhaustivo de, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no fue así? Para diagnosticar cuáles fueron los puntos fuertes, cuáles fueron los puntos débiles, y después esto me va a permitir formular un nuevo plan. Entonces, ¿cuáles son las etapas? Desarrollo de la metodología, que es lo que vamos a ver hoy y la clase que viene. Vamos a obtener indicadores,
Esos indicadores nos van a servir para comparar los resultados, vamos a analizar los resultados, vamos a diagnosticar y vamos a emitir conclusiones. Esto lo vamos a ver después, pero tenemos 3 tipos de indicadores. Los indicadores físicos, los económicos y los financieros. Dentro de los físicos tenemos indicadores de tamaño, de tecnología, de productividad. Los económicos son los que vamos a ver hoy. Y los financieros los vamos a ver la próxima clase, que son liquidez, autonomía y endeudamiento. Los vamos a ir viendo también en la parte práctica, pero en la próxima clase. Sí, acuérdense, en la primera clase, cuando describimos a la empresa agropecuaria, hablamos de indicadores. Hablamos de indicadores de tamaño, de tecnología, de productividad. Bueno, a través de la metodología que vamos a empezar a aprender hoy, podemos construir nuestros propios indicadores de nuestra empresa para poder caracterizarla, ¿no? Desde nuestra propia gestión, desde nuestro propio control y desde nuestros propios resultados. Entonces, exacto, bueno, exacto. Todos los indicadores son útiles. Claro, Todos los indicadores. A través del tiempo, para compararnos, como dijo Patricia, con la empresa misma a través de los años, o para comparar con otra empresa con la que me pueda comparar, ¿no es cierto? También van a darnos más información. Pero bueno, todo eso se puede lograr si tenemos los registros y podemos aplicar una metodología para hacer el cálculo de los indicadores, ¿no? Entonces, bueno, un poco... Sí, y en realidad van de la mano, porque a ver, los indicadores económicos, si no van de la mano de saber los indicadores físicos, o sea, cuántos kilos de carne por hectárea produje, tuve un margen bruto de, no sé, $10, bien, pero ¿cuántos kilos de carne por hectárea produje? Bueno, si produje más kilos que el año pasado y gané menos plata, bueno, ahí estoy en un problema. Pero si realmente gané menos plata, pero produje muchos menos kilos de carne por hectárea, bueno, tal vez el problema estuvo en que no fui eficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que los indicadores físicos, los económicos e incluso los financieros van de la mano. Es un pool, son los 3 importantes. Ahora vamos a ver la metodología de indicadores económicos, pero bueno, los físicos también se pueden construir dentro de la metodología, van a estar implícitos en los económicos. Y relacionarlos, como dijiste. Y relacionarlos, es muy importante relacionarlos, porque los económicos me dan un número, ¿sí? Pero también los físicos me dan otra información, en la parte física de cuánto produje, por ejemplo, ¿no? El periodo, el marco de análisis, normalmente se define como duración de un ejercicio. Lo dijimos el primer día, creo, o el segundo. En general, en la producción agropecuaria es más cómodo trabajar con el comienzo el 1 de julio y el cierre el 30 de junio del próximo año. Entonces trabajamos el ejercicio en partido, digamos. Hoy estamos ejecutando el ejercicio 2022-2023. No, estamos en abril. Estamos planificando el ejercicio 2022-2023, estamos terminando de ejecutar el ejercicio 2021-2022 y yo supongo que para fines de mayo estaremos en condiciones de controlar el ejercicio 2021-2022. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, y monedas, bueno, en épocas de inflación se debe utilizar métodos, que esto también lo van a ver con Rolando, métodos para unificar los valores nominales a valores constantes. En este caso, llevar todos
a un mismo valor adquisitivo con los índices que da el INDEC. O también se puede usar una moneda que no sufre efectos inflacionarios, como en el caso del dólar. Y también otra de las formas es convertir los egresos en unidades de producto. Entonces, la metodología de análisis. Utilidad. Margen. Ventas menos gastos. ¿Pero qué? Esta expresión no considera la depreciación, o sea, la amortización de los bienes durables. Entonces, la expresión correcta sería utilidad, ventas, menos gastos, menos amortizaciones. Pero, solamente podríamos utilizar esta expresión cuando se den las siguientes condiciones. Todo lo que se fabricó o elaboró se vendió. Y eso, en general, en la producción agropecuaria no sucede. Yo el 30 de junio seguramente tengo guardada todavía parte de la cosecha de soja, incluso hasta no puedo tener todavía en pie la cosecha de maíz, ¿sí? Así que todo lo que se fabricó o elaboró se vendió, es bastante difícil que aplique. Claro, en ese caso que el que está mencionando Patricia, si yo produje pero no terminé de vender, entonces lo vamos a tener, ¿en dónde va a estar ese grano cosechado y no vendido? En el inventario, en la parte circundante era. El depósito, muy bien, sí, claro, sí. Va a estar en un silo y lo voy a reflejar como parte del inventario al cierre del ejercicio, como tantas toneladas valorizadas, ahora vamos a ver cómo. Y puede ser también, el que sigue ahora, Patricia, perdón, me iba a dar. Claro, todo lo que se vendió se cobró. Puede ser que... Sí, claro. vale, sí. No, si todo lo que se vendió se cobró, yo cuando digo ventas, ya estoy involucrando venta y cobro. Ahora bien, si vendí, pero no cobré, yo ya no tengo el stock físico en el inventario. O sea que del inventario físico ya lo saqué, porque ya lo mandé con un camión al puerto, por ejemplo, por decir algo. Pero no tengo el cobro. ¿Dónde dónde les parece que la empresa va a tener registrado algo que tiene para cobrar, pero que no es un físico, no es material físico? Lo vimos la clase para la última clase. Me parece que no se acuerdan. A ver, ¿alguien si se acuerda? En el activo, por ejemplo, no sé, si se lo vendí a Pedro Gómez debe tanto. Exacto, de alguna manera, bien, el concepto es... Acuérdense que habíamos dicho que el activo de la empresa es todo lo que tiene más lo que tiene para cobrar. Bueno, sería un caso donde reflejaría un peso pendiente de cobrar, pero que también va a formar parte de esa utilidad. ¿Se entiende la diferencia? Perfecto. No está en ventas porque no es un ingreso, pero sí está a cobrar y es parte del activo. Perfecto. No se vende, tampoco que, o sea, esa expresión se puede utilizar cuando no se vendieron bienes durables, por ejemplo. O todos los insumos utilizados fueron comprados en el ejercicio. ¿Qué pasaba si hay insumos que fueron comprados en el ejercicio anterior? En el ejercicio anterior fueron, o sea, no estarían dentro de gastos en este ejercicio, ¿sí? O sea que también tendríamos que haberlo contemplado en el inventario. Al inicio tendríamos esos bienes, por ejemplo, si yo compré glifosato en la campaña anterior, en pre-campaña, cuando inicio en el inventario tendría el glifosato. Como lo voy a aplicar en esta campaña, pero no va a ser un gasto, en esta campaña voy a tener cierre de campaña, glifosato del año 2021 va a estar en cero, y esa diferencia de inventario va a ser, de alguna manera, compensar ese gasto que no tuve en este ejercicio. ¿Se entiende? Después esto creo que se va a entender mejor cuando hagamos el ejercicio, ¿no? Todos los insumos que se compraron se pagaron. Lo mismo acá,
O sea, gastos, así como las ventas, todas las que se vendió se cobró, acá todo lo que se pagó, todo lo que se compró se pagó. ¿Y qué pasa si hay un pasivo? En esta fórmula no aparece. En el depósito no quedan insumos de sobra, no se adquirieron bienes durables durante el ejercicio. O sea que esta fórmula solita no me alcanza. Entonces, ahora vamos a ver qué fórmula vamos a usar. El resultado, la utilidad, el beneficio, con distintos nombres, va a ser la ecuación entre patrimonio neto al cierre menos patrimonio neto al inicio. Y a ver, ¿se acuerdan? Está acá, ¿no? El patrimonio neto es el capital que dispone la empresa una vez canceladas todas sus deudas. O sea que surge de la diferencia entre el activo y el pasivo. El resultado va a ser el patrimonio neto al cierre menos el patrimonio neto al inicio. Y patrimonio neto va a ser la diferencia entre activo y pasivo. Por eso es tan importante que algún conocimiento de contabilidad ustedes tengan, porque cuando hagamos control de gestión, si bien no somos expertos o no vamos a ser contadores, ni vamos a trabajar con los asientos contables, o sea, nosotros no los vamos a formular los asientos contables, sí tenemos que tener una familiaridad con la terminología. Entonces, volvemos, activos son los valores de propiedad de la empresa, incluyendo lo que le deben, como dijimos, es la suma de los bienes del inventario, los valores en efectivo de caja y las obligaciones a cobrar. Y pasivo, las deudas que tiene la empresa para terceros. Activo, caja. En realidad no es, caja sería disponibilidades, la realidad es que es disponibilidades, porque es caja más bancos, ¿no? Inventario, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo lo desgregamos. Créditos otorgados, ¿sí? O también deudas a cobrar, ¿sí? Retiros empresariales. Y dentro del pasivo, deudas adquiridas. Y ahí faltaría como disquisición los aportes patronales. Los aportes patronales. No sé por qué quedó. Aportes empresariales. Aportes empresariales, no sé por qué no quedó ahí. Exacto. En pasivo, chicos, ¿eh? Entonces, el activo. Compuesto por la tierra, mejoras, maquinarias, animales y depósito como inventario, ¿sí? Esta palabra inventario también es bien agronómica, porque, bueno, los contadores no tienen este abordaje, no entienden demasiado lo que es inventario, ¿no? Nosotros al inventario le llamamos tierra, mejoras, maquinarias, animales y depósito. Tierra, mejoras, maquinaria. Esto para los contadores son bienes de uso, digamos. Los animales pueden ser bienes de uso o bienes de cambio, y el depósito son bienes de cambio en general. Y además, el rubro de caja, que es dinero disponible, más dinero disponible en caja o en banco. Bueno, una cuenta corriente en el banco. Créditos otorgados o deudores, sí. ¿Cómo le decimos? Sí, créditos otorgados o lo que tiene para cobrar. Deudas a cobrar también, claro, exacto. Por ejemplo, sí, vendió algo y lo tiene que cobrar, por ejemplo. Queda ahí. Exacto. Retiros empresariales son anticipos a cuenta de ganancias de la empresa que los propietarios retiran durante el ejercicio. Y el pasivo, deudas con terceros, obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, normalmente bancos o entidades financieras, y aportes empresariales, que es la contrapartida de retiros empresariales, ¿no? Sí, o algún pasivo con algún proveedor, ¿no? Deuda cuando, qué sé yo, compramos a 30, 60 días y ahí vamos a registrar que se dejó sin pagar el fertilizante y quedó como una deuda con claro, exacto. Exacto. Después,
si disgregamos este resultado, el resultado tendría dos componentes. Por un lado, el resultado financiero. La palabra caja en realidad es englobando a todo, ¿no? Disponibilidades, básicamente. Ingresos menos egresos. Como ingreso, venta de productos, venta de bienes durables, cobro de deudas atrasadas, créditos tomados o aportes empresariales. Y como egresos, compra de insumos y pago de servicios, compra de bienes durables, pago de deudas atrasadas, pago de créditos y retiros empresariales. Ahora, el resultado económico del ejercicio está formado por dos componentes. El componente caja y la diferencia de patrimonio. O sea, en realidad separamos el resultado financiero de ingresos y egresos y lo llamamos caja a los fines del análisis. Porque en realidad esto también formaría parte del patrimonio neto, ¿no? Pero lo que hacemos es de alguna manera separar esto para ver la parte financiera específicamente y acá la diferencia de patrimonio. Entonces, ¿qué puede pasar? Podemos tener una caja positiva y el patrimonio neto positivo, entonces en este caso no hay duda, tenemos un resultado favorable. Pero también puede ser que tengamos una caja positiva y un patrimonio neto negativo. ¿Por qué? Porque tal vez la empresa tuvo muchos ingresos, pero fruto de descapitalizarse en activos. A ver, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, una empresa ganadera que vendió toda su hacienda, bueno, tiene una caja positiva, pero en cuanto a diferencia de inventario animales, es negativo. Y si eso lo que logra es una descapitalización en el rubro animal. Ya de por sí el patrimonio neto, ya de por sí el activo, a medida que pasa el tiempo, la amortización de los bienes produce, si uno no los repone, produce de alguna manera una descapitalización. Entonces, esto es lo que puede estar pasando, ¿no? Con una caja positiva y un patrimonio neto negativo. Otro de los casos puede ser que haya una caja negativa y un patrimonio neto positivo. Entonces, financieramente fue malo para la empresa una diferencia de caja, cuidado, una diferencia de caja negativa y un patrimonio neto positivo. Esto financieramente no fue bueno para la empresa, pero la empresa se capitalizó. O sea que la diferencia en caja, o sea, la caja al cierre menos la caja al inicio da negativo. Pero bueno, posiblemente la empresa esté en vías de expansión y entonces generó una capitalización desde el inventario. Y la otra opción, obviamente, el resultado es negativo, ¿no? Si la caja da negativa y el patrimonio neto da negativo. O sea que, ¿algo más quieres agregar, Vale? No. Que se me escape. No, son, digamos, con las cuatro posiciones que nos van a decir cosas diferentes y que por eso es importante no solamente la cuenta de ingresos menos egresos, porque fíjense que si nosotros no consideramos el comportamiento de la diferencia de patrimonio neto y decimos que tuvimos una caja positiva, un resultado de caja positivo, un resultado favorable, pero en definitiva puede ser que esté pasando lo que dijo Patricia y que nos estemos descapitalizando, y entonces hasta qué momento esa situación financiera es buena para la empresa. O sea, es un análisis incompleto analizar la empresa solamente con la parte de resultados financieros. Exacto.
Exacto. Por eso con esto les queremos graficar el por qué en esta metodología la utilidad considera también lo que la empresa debe o la que la empresa le deben, o desde el punto de vista del activo, cómo se incrementa o cómo se va disminuyendo ese activo. Exacto. La cuenta de resultados, esto es más, así se presentan la cuenta de resultados desde el punto de vista contable, ¿no? Ingresos o ventas, supónganse 100 pesos, menos los costos directos de los bienes vendidos, dan el margen bruto, menos los gastos generales de personal y administrativos, dan el EBITDA, que es Earning Before Interest, Tax, Depreciation y Amortization. O sea, ingreso antes de intereses, impuestos y depreciaciones. Ese es el EBITDA. ¿Sí? Gastos de amortizaciones y previsiones da el EBIT, que es el beneficio antes de intereses e impuestos, Earning Before Interest and Taxes. Más los ingresos extraordinarios, menos los gastos extraordinarios, me daría el resultado ordinario de la empresa, más los ingresos financieros, menos los gastos financieros, me daría el EBT, Earning Before Taxes, ganancia antes de impuestos. Menos los impuestos me da el beneficio neto o resultado del ejercicio. Esta es la forma en que las empresas presentan sus balances, y estas EBITDA, EBIT y EBT son las siglas que se conocen mundialmente, por eso se los muestro. Pero, cuidado, acá hay una diferencia entre una fábrica de tornillos y una empresa agropecuaria. En la fábrica de tornillos tenemos ingresos, gastos, amortizaciones, pero ¿qué pasa? En la empresa agropecuaria tenemos cultivos que abarcan más de 2 ejercicios, praderas, diferencia de inventario de animales, que no están presentes en otro tipo de empresas. Entonces, hay diferencia respecto al cálculo de la utilidad de una fábrica, para tener en cuenta. Y acá llegamos a algo que después vamos a ver en la práctica, a un cuadrito de resultados del ejercicio, donde ponemos al activo al comienzo del ejercicio y lo discriminamos en tierra, mejoras, maquinarias, hacienda, depósito, caja, cuentas a cobrar y retiros empresariales. Al comienzo del ejercicio y al fin del ejercicio, ponemos el valor de la tierra igual. Esto es porque estamos trabajando sin tenencia. Le ponemos el mismo valor, el valor de cierre. Entonces, hacemos que la tierra no tenga diferencia de inventario. En los últimos 5 años, el precio de la tierra se ha mantenido, la tierra libre de mejoras, digamos, se ha mantenido constante. Es más, hasta en algunas zonas ha bajado levemente su valor en dólares. Pero desde los 2000 en adelante, hasta el 2015 más o menos, 2016, la tierra venía incrementando su valor, y hubo años en los cuales había un importante incremento del valor de un año a otro. Entonces, como dijo Rolando, que lo explicó muy bien hace un ratito, si yo ponía esa diferencia de inventario, acá me iba a dar un valor por tenencia que de alguna manera me iba a enmascarar por muchos años. Esa diferencia de valor por tenencia enmascaraba la eficiencia o no de la producción,
porque yo tenía resultados positivos de diferencia de inventario del activo fruto de una posesión de tierra y no fruto de un buen trabajo agronómico, ¿sí? Por eso es que el resultado del ejercicio en general nosotros lo trabajamos sin tenencia. Después se puede hacer con tenencia, pero a priori es mejor verlo sin tenencia para ver si la diferencia de patrimonio neto es fruto de un buen trabajo agronómico y no de precios relativos, ¿no? O precios en el caso de la tierra es el que más impactaba de pronto en el total del activo. Entonces generaba diferencias de patrimonio neto muy abultadas que enmascaraban malos manejos. Que para evaluarlos a nosotros como administradores o para evaluarlos nosotros como agentes de optimización de empresas, no servía. En total, si no hacía nada, igual tenía diferencia de patrimonio positiva. Las mejoras, en este caso, tenemos una diferencia de inventario positiva. En general, si no tengo ninguna compra o ninguna compra en una mejora, si yo no hago un alambrado nuevo, si yo no hago un galpón, si yo no compro una balanza, lo más común es encontrar que las mejoras tienen una diferencia de inventario negativa. ¿Por qué? ¿Qué me dice esa diferencia de inventario negativa de las mejoras? ¿Qué me refleja? Lo vieron con Rolando hace un ratito. La depreciación de los bienes. Perfecto, Miguel, la depreciación de esos bienes. Pero acá, evidentemente, en esto lo que yo puedo leer acá en esta diapositiva, en estos números, acá lo que yo puedo leer es que evidentemente hubo una compra de algo que incrementó la mejora, que incrementó el valor de las mejoras respecto del inicio del ejercicio. Claro, acá nosotros estamos viendo dos posiciones, ¿no? Una al comienzo y una al cierre. En la descripción del inventario y en el cálculo que vieron con Rolando, ustedes ahí tienen todo el desarrollo de cómo llegar al final del ejercicio. Entonces, bueno, ahí tendrían que ver si hubo, como dice Patricia, alguna alta, alguna cosa nueva que está dando esa nueva posición al cierre del ejercicio con esa diferencia positiva. Por eso, estas son posiciones que surgen de lo que pasó en el ejercicio. Exacto, exacto. En el caso de las maquinarias, bueno, no, acá lo que tenemos es reflejada la cuota de depreciación de las maquinarias, ¿no? Por ahí se compró algo, pero el total de depreciaciones de todas las maquinarias que había no alcanzó para compensar si hubo alguna pequeña compra. Yo lo que acá veo es un valor negativo, por ende hay una depreciación mayor, o sea, las maquinarias al fin del ejercicio valen menos que al inicio. O quizás también hay alguna venta. O hay una venta, exacto, también puede haber habido una venta, exactamente, que saque parte de esa maquinaria de la posición de cierre, exacto. En cuanto a la hacienda, bueno, yo lo que estoy leyendo es una descapitalización neta. Siempre sin tenencia, recuerden, valuando la hacienda al fin del ejercicio al mismo precio que al comienzo del ejercicio. En el caso del depósito, veo una capitalización. Evidentemente tengo estoqueado posiblemente grano o algo en el depósito, porque se me incrementó el valor al cierre del ejercicio significativamente, ¿no? La diferencia está en 675.600. La caja, bueno, al comienzo del ejercicio evidentemente no tenía nada, y al cierre del ejercicio tengo 850.000, con lo cual tengo un resultado, la caja
las cuentas a cobrar y los retiros empresariales son los que forman parte del el resultado financiero. Entonces, acá tengo un resultado financiero positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo una diferencia de caja positiva, me pagaron las cuentas a cobrar porque ya no las tengo, y tengo retiros empresariales, o sea, tengo que en la caja más los retiros empresariales serían, los retiros empresariales son una cuenta de ganancias, con lo cual, si no están acá, hubieran estado acá, ¿sí? O sea, los pongo acá en retiros empresariales porque los fui retirando durante el ejercicio. Si esa plata no la hubiera retirado durante el ejercicio, estaría acá, en la cuenta caja. O sea, esto es el resultado financiero de la empresa. Caja y retiros empresariales. Este es el total del activo al inicio, este es el total del activo al cierre, la diferencia de activo es positiva en 1.560.167. Después, en cuanto al pasivo, tenía una deuda impositiva al comienzo del ejercicio, evidentemente no la tengo, con lo cual la pagué con caja, ¿no? La diferencia es en negativo. Aportes empresariales, 43.000 pesos, que es un dinero que aporté durante todo el transcurso del ejercicio, y acá después lo tengo que ver. El total del pasivo, 17.700 pesos, entonces el patrimonio neto es activo menos pasivo, 1.542.467, que es la utilidad del ejercicio. Fíjense si nosotros leyéramos el resultado de esta empresa solamente como el resultado de lo que cobró menos lo que pagó. Entonces diríamos que, yendo por ejemplo, ¿no? ¿Qué le quedó de lo que vendió menos pagó? ¿Dónde lo vemos? En el rubro caja, ¿no? 850.485. Sin embargo, el resultado es 1.542.000, producto de que además de haber vendido y pagado, quedó estoqueado su depósito con 675.600 pesos, disminuido por la diferencia de inventario negativa de Hacienda. Bueno, lo que quiero decir es que lo que vimos en el cuadrito anterior, ¿no? En este caso es una empresa que tiene un resultado financiero positivo, pero además se está capitalizando. Sería como la opción 1 del cuadrito que mostró Patricia. Exacto. Pero para poder analizar ese tipo de cosas tenemos que tener en cuenta todas las diferencias de inventario por estar analizando un ejercicio real, ¿no? Donde surgen diferencias de inventario, y vuelvo al principio de la clase, en comparación con un modelo donde no existen, acá sí tenemos que tener en cuenta y forman parte de la utilidad también. Por eso estamos viendo esta metodología completa. Exacto. Y por último, este mismo resultado con tenencia. Entonces, en este caso es el caso que yo planteaba, en el cual la tierra, en años en los cuales el valor al fin del ejercicio respecto del comienzo era significativamente mayor. Entonces, fíjense que con solo cambiar este valor pasó de 1.000.000, el resto es igual, 1.542.000 a 6 millones, y después la Hacienda, que tuvo un pequeño repunte, pero acá hubo muchos años en los cuales el solo hecho o el mero hecho de tener la tierra hacía que hiciera mal o bien las cosas, no importaba, porque el recurso tierra era mucho más valioso que lo que llegara yo a poder generar por producción. Mucho tiempo pasó eso, pero mucho. Yo desde el año 2005 estoy llevando los análisis de precios de tierra,
y esto pasó en muchos momentos, o sea, no importaba lo bien que uno produjera, porque total conservaba el recurso tierra, y con venderlo, ya por tenencia llegaba a una diferencia de patrimonio neto positiva. Esto no está pasando en este momento, al contrario. Bueno, dejo de compartir, vamos a detener.